Hola, bienvenidos a Conoce la Esclerosis Múltiple. Yo soy Antonieta Sea y hoy el doctor Leonardo Llamas, él es neurólogo, especialista en esclerosis múltiple, nos va a hacer favor de pasarnos una presentación con todo lo que es la esclerosis múltiple, así como un repaso general desde qué es, cuáles son los síntomas, el diagnóstico, los tratamientos y hacer un poquito de énfasis en lo que es la fatiga y qué podemos hacer para controlarla. Los invito a ver esta presentación y también, ya saben, a suscribirse aquí al canal y a seguirnos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Bienvenidos. Muchas gracias por dedicarnos este ratito y hablarnos de la fatiga en la esclerosis múltiple. Muchas gracias. Vamos a ver qué aprendemos de esta presentación, porque siempre que doy una plática, siempre hay algo nuevo. En esta siguiente diapositiva, que ahí estás en una sola diapositiva, resumiendo todo lo que es esclerosis múltiple desde su inicio hasta las etapas tardías de la enfermedad. Empiezas en el lado izquierdo de tu diapositiva, en donde uno dice fase subclínica de la enfermedad. Y fíjate que en algunas ocasiones puede ser que una persona que no tenga enfermedad se realice algún estudio de resonancia magnética y se encuentren lesiones desmielinizantes que son típicas de la enfermedad esclerosis múltiple. Y eso entonces es un síndrome, es un hallazgo incidental que se llama síndrome clínico aislado. Habrá personas que empiezan con una manifestación neurológica, vértigo, disminución de la visión, pero ya tienen lesiones desmielinizantes en el estudio de resonancia magnética. Entonces esa forma es la forma de síndrome clínico aislado y es la que se presenta en la segunda barra de esta diapositiva. Ya después viene la forma clínica característica en donde cada ruedita de color anaranjado significa un brote, otro brote y otro brote. Y conforme va progresando la enfermedad ya son menos perceptibles los brotes, pero ya está más discapacitado el paciente y es la razón por la cual el paciente ya está con problemas de la marcha, con problemas de ambulación y usan silla de ruedas. Y en flecha de color fuchsia, vean ustedes cómo la flecha indica el tejido cerebral. Como es una enfermedad degenerativa, aparte de que es una enfermedad inflamatoria y que se presenta más frecuentemente en los adultos jóvenes. Y así lo estamos viendo en los estudios de resonancia magnética que están en la diapositiva, en donde estamos viendo menos pérdida de volumen, menos carga lesional con lesiones desmielinizantes en la primera resonancia magnética. En la resonancia magnética de en medio ya hay más lesiones desmielinizantes que se aprecian como zonas de hiperintensidad, es decir, blancas alrededor de los ventrículos. Y en la tercera resonancia magnética, cómo se ve el crecimiento ventricular por la atrofia, de tal forma que se conocen diferentes formas de esclerosis múltiple y las formas que vemos en la diapositiva son las más conocidas. Las formas remitentes recurrentes, es decir, un brote, luego se recupera parcialmente o completamente, y luego otro brote. Cada brote es una barra de color azul oscuro que se levanta en esta diapositiva, en esta imagen. Y después vienen las formas secundarias progresivas, en donde va progresando el curso clínico y se van presentando ya menos brotes que en un inicio. ¿Y cómo se diagnostica la enfermedad? Este es un diagnóstico clínico. Signos y síntomas objetivos. Historia médica, en algunas ocasiones hay pacientes que tienen antecedentes familiares de esclerosis múltiple. Yo tengo pacientes que tienen antecedentes familiares y pruebas de laboratorio, pero sobre todo para descartar o la presencia de bandas oligoclonales, en donde una, dos o tres bandas oligoclonales en líquido cefalorraquídeo apoyan mucho la enfermedad. Y aparte de eso, el doctor Charles Posser decía 4 palabras simples para diagnosticar la enfermedad: diseminación en tiempo y diseminación en espacio. Diseminación en espacio es múltiples lesiones desmielinizantes en el cerebro, en el cerebelo, en el tallo cerebral, en el nervio óptico, en la médula espinal. Eso es espacio. Y tiempo es, una fue hace 5 años, la otra fue el año pasado y ahora una nueva manifestación de enfermedad. Eso es diseminación en tiempo y espacio. Y aquí tenemos lo que es el apoyo a pruebas útiles para confirmar la enfermedad.
Entonces, dentro de las pruebas que se deben de utilizar son resonancia magnética cerebral con medio contraste, siempre con medio contraste, y de preferencia en un inicio realizar también cortes a cordón espinal cervical. ¿Cuáles serían las estrategias de tratamiento en la enfermedad? El objetivo del tratamiento es de que el paciente tenga en actividad de la enfermedad en resonancia magnética y menos actividad manifestada por brotes. No todas las recaídas, no todos los brotes requieren un tratamiento. Aquellos pueden ser muy simples o aquellos pueden llegar a ser muy discapacitantes. Doctor, es que no puedo caminar, mis piernas están torpes. Doctor, estoy perdiendo la visión. Y aquí tenemos al doctor Elliot Froman, quien ha indicado en alguna época, cuando yo le cuestioné, oiga doctor, ¿y por qué 3 días de tratamiento o por qué 7 días de tratamiento? Y él me contesta, depende de la severidad del brote. Si el brote es leve, entonces podríamos dar tratamiento con un curso corto de esteroides, específicamente metilprednisolona soluble por vía intravenosa para pasar en 3 a 4 horas, diluida en solución, y el paciente puede manejarse como externo o internarse de acuerdo a la severidad de la enfermedad. Me gusta mucho este concepto que maneja el doctor Shapiro. El manejo de la esclerosis múltiple debe ser integral, incluyendo terapias modificadoras de enfermedad, también manejo de sintomático y atención personalizada. Entonces, los síntomas de los pacientes pueden ser clasificados en 3 categorías: síntomas primarios, síntomas secundarios y síntomas terciarios. Y para esto, los síntomas primarios son aquellos que son específicamente derivados de lesiones del sistema nervioso central. Lesión en médula, espasticidad. Lesión en miembros inferiores o lesión hemicorporal, hemiparesias, de la mitad del cuerpo, derecho o izquierdo. Fatiga, que es el tema que nos corresponde ahora. Problemas de coordinación, ataxia, temblor, problemas sensoriales, parestesias o problemas cognitivos. Síntomas secundarios son aquellos que se relacionan por complicaciones previas. Por ejemplo, úlceras de decúbito, infecciones de vías urinarias por problemas de médula y el paciente no controla orina y hay necesidad de sondeo, o infecciones de vías respiratorias altas. Y consecuencias psicosociales, sociales y económicas derivados de la enfermedad, y estos son relacionados entonces como síntomas terciarios: desempleo, discapacitado, divorcio, rendimiento escolar bajo, dependencia de otras personas. Y sobre todo hay que considerar que no hay dos casos iguales en una misma persona con las mismas manifestaciones. Difieren en alguna cosa o en otra, incluyendo en su escala de discapacidad. Obviamente, los pacientes con mayor discapacidad son los pacientes que van a reportar mayor número de síntomas, incluyendo la fatiga. La carga de la enfermedad en los variados síntomas incluyen problemas depresivos, ansiedad, suicidio, incluso tendencia al suicidio, actividad física, fatiga, espasticidad, debilidad, ataxia, trastornos gastrointestinales, manifestaciones paroxísticas incluyendo dolor, trastornos del sueño y funciones cognitivas. ¿Ok? Bien. En el manejo de los síntomas, el manejo de los síntomas puede siempre mejorar la calidad de vida en los pacientes. Y vean ustedes cómo el paciente puede tener una gran cantidad de manifestaciones o de síntomas: espasticidad, fatiga, problemas cognitivos, depresión, y todos estos tienen que estarse manejando en una forma multidisciplinaria. Y hay una cosa muy interesante, que a veces tú manejas un síntoma, por ejemplo, decir, vas a manejar fatiga, pero puedes empeorar otros síntomas. Hablemos, por ejemplo, de espasticidad. El paciente tiene una marcha espástica y con eso es capaz de deambular, pero le das tratamiento para la espasticidad y aumenta la debilidad o la fatiga. Entonces, estás manejando un síntoma y estás empeorando dándole al paciente otra manifestación. ¿Ok? Esta diapositiva es muy bonita, muy, muy importante para mí, porque vean ustedes la gran cantidad de síntomas en su extremo del lado izquierdo: fatiga, espasticidad, ataxia, cognición, depresión, problemas de dificultad para deglutir, manifestaciones paroxísticas, por ejemplo, neuralgia del trigémino. Pero fíjate en fatiga, la prevalencia de la fatiga es del 58.5%. ¿Y cuántos pacientes de este 58% reciben tratamiento? Solo el 23 o el 24%, ¿sí? Que es lo que estamos viendo en esta barra de color rosada. Entonces, puede haber síntomas, sin embargo, solamente el 50% aproximadamente reciben tratamiento para estos síntomas. Una gran cantidad de pacientes llegan a tener fatiga. La fatiga es una de las manifestaciones más importantes
el tratamiento debe de ir enfocado a la causa de fatiga. Y una de las causas de fatiga puede ser relacionada con problemas motores, problemas cognitivos. Supongamos entonces que el paciente tiene problemas depresivos y se siente cansado, fatigado, no al 100% para realizar actividades físicas. El problema entonces, el problema del paciente puede repercutir en su actividad sexual. El paciente, si no se mueve, va a tener problemas de constipación, poca movilidad intestinal. El paciente puede llegar a tener entonces problemas de sueño, es que no puedo dormir bien, o ¿sabe qué, doctor? Es tanta mi cantidad de problemas que tengo yo en relación a mi enfermedad, el tratamiento que tengo que estar consiguiendo, o que no me lo dieron en esta ocasión en la institución, y no estoy poniendo mucha atención, pero realmente entonces disminuye la capacidad cognitiva en los pacientes, pero asociado con otros factores. ¿Cómo se define fatiga? Fatiga es definida como una manifestación subjetiva, es decir, tú la sientes, pero yo no la veo, de falta de energía física y mental que es percibida por el individuo o por los cuidadores primarios y que interfieren con sus actividades de la vida diaria. Hay quien dice que la fatiga puede ser de inicio agudo, es decir, doctor, es que me siento muy cansado desde una semana a la fecha, es una fatiga aguda de menos de 6 semanas. O, doctor, tengo fatiga desde que empecé con mi enfermedad hace 2, 3 años. Es una fatiga crónica de más de 6 semanas. La fatiga puede ser causada directamente por el proceso de la actividad de la enfermedad en el sistema nervioso. Y esto se llama entonces fatiga primaria, que inicia por los procesos de tipo inflamatorios desmielizantes en el sistema nervioso, con pérdida de las neuronas. Por eso se considera que la esclerosis múltiple es una enfermedad desmielizante y axonal, no como se consideraba inicialmente desmielizante, y con trastornos neuroendocrinos. O puede ser una fatiga secundaria relacionada con otros problemas no directamente asociados a la esclerosis múltiple. El paciente puede tener fatiga muscular, que esto es un problema de tipo periférico, o puede haber mecanismos centrales que pueden explicar la enfermedad. Y es muy interesante este aspecto de mecanismos centrales, porque uno dice, bueno, ¿y cómo confirmo que el problema del paciente es una fatiga de tipo central? Tenemos entonces el concepto que la prevalencia de fatiga llega a ser de entre el 70 y 90% de los pacientes con esclerosis múltiple, y esto que puede llegar a causar discapacidad. Sabemos entonces que la fatiga primaria puede ser relacionada con la actividad inflamatoria como una causa de este síntoma, y que puede ser relacionada con brotes o recaídas, y que puede ser una fatiga secundaria debido a trastornos asociados, incluyendo depresión, alteraciones del sueño, inactividad, desacondicionamiento. Por ejemplo, la espasticidad y el dolor interfieren con el sueño. La espasticidad y el dolor, si yo pongo a un paciente con problemas de espasticidad a realizar algún tipo de actividad física, si yo me sobrepaso, el paciente se va a sentir cansado, fatigado. Entonces, hay fatigas secundarias y hay fatigas primarias. Hay muchos factores que pueden causar o contribuir a la fatiga. Por ejemplo, el estrés, fármacos, depresión, ansiedad, inactividad física. Problemas de sueño pueden estar asociados con fatiga. Fármacos, sobre todo relajantes musculares, cambios en la temperatura, sobre todo cambios hacia el calor, fatiga motora y fatiga relacionada con manifestaciones respiratorias. ¿Cómo mides la fatiga? Hay diferentes escalas para medir la fatiga. Esta es una escala bastante fácil de realizar. Entonces, vean ustedes lo que puede estar preguntando. Tiene menos atención usted, tiene dificultad para obtener atención por tiempos prolongados, tiene problemas de coordinación o torpeza, tiene sus músculos, lo siente débil, no se siente a gusto, le cuesta trabajo tomar decisiones, y sigue, y son 21 preguntas que uno con este tipo de preguntas puede llegar a tener una puntuación y entonces decir el paciente tiene evidencia de fatiga. Si el paciente tiene problemas de movimiento, temblor, dificultad para la marcha, ataxia como si fuera un borrachito, problemas para respirar, entonces puedes estar enviando al paciente a que reciba una terapia ocupacional o un terapista físico. En relación a la fatiga en esclerosis múltiple que se considera primaria, aparte de lo que puedas estar dando como tratamiento,
debes de manejar al paciente en una forma interdisciplinaria, nutriólogo, terapista, actividades ocupacionales, técnicas de relajación. Hasta el momento no hay tratamiento aprobado para la fatiga en pacientes con esclerosis múltiple. ¿Qué es lo que nosotros podemos entonces conocer acerca de la esclerosis múltiple? De acuerdo a lo que hemos aprendido hasta ahorita, es una enfermedad crónica, no es una enfermedad que pueda ser predecible en relación a cómo se va a comportar en el futuro. Hay algunos factores pronósticos que te pueden ayudar a definir cómo pudiera ser el comportamiento de la enfermedad. Y por lo tanto, si tienes esos factores que pueden ser de mal pronóstico, entonces no irte con terapias que sean de plataforma, sino utilizar terapias más agresivas. Tratamiento temprano, tratamiento mejor. Porque hay algunos médicos que incluso teniendo la evidencia que el paciente tiene esclerosis múltiple, se ponen a decir, vamos a esperar a ver cómo se comporta la enfermedad. Tiene la enfermedad, hay que empezar a tratar la enfermedad desde temprano. Entonces, la esclerosis múltiple se comporta diferente en cada persona y los síntomas de los pacientes varían de una persona a otra. Entonces, no todos los pacientes van a tener fatiga. Los que presentan fatiga probablemente no tengan otro tipo de manifestaciones o síntomas. La esclerosis múltiple no es una enfermedad fatal, no es una enfermedad contagiosa, no es directamente hereditaria. Hay factores que son asociados con tendencias o no siempre va a ser discapacitante. El diagnóstico temprano y el tratamiento es muy importante. Y los tratamientos incluyen, como ya lo estábamos comentando, tratamiento de los síntomas, tratamiento de las recaídas, tratamientos para modificar la enfermedad, terapia física y apoyo emocional. Y finalmente, la calidad de vida es aumentar la calidad en el paciente mediante el manejo sintomático de estas manifestaciones. Siempre valdrá la pena y el paciente siempre estará agradecido con usted por resolver sus necesidades con interés y mística. Finalizo simplemente con darles las gracias y reconocer a todas estas personas que se han ido y que representaron en algún momento algún tipo de estímulo a su servidor para continuar atendiendo pacientes en el hospital en el que actualmente estoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta presentación, doctor. Muchas gracias. Hasta luego. Les recuerdo también que nos sigan en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram y que se suscriban aquí al canal. Hasta luego.